Hola a todos, yo soy Kevin y estamos en Ciudad Cinema. Una vez más, un verdadero gusto verlos como cada año para estos videos que genuinamente a mí me fascinan porque es un recapitulatorio de todo lo que he visto a lo largo del año y como cada año a veces hay unos muy buenos, unos muy malos, donde me es más fácil hacer el top de lo peor o más difícil hacer el de lo mejor. Y les confieso que este año ha sido un año difícil para hacer el top de lo mejor, no porque no hayan salido buenas películas, soy consciente de que salieron muy buenas películas, sino más bien porque ahora no me dio tanto tiempo, tristemente, de poder ver la mayoría de las que sabía que iban a poder colarse en esta lista y no hay muchas de ellas. Sin embargo, soy consciente y por eso se los recalco de que a veces no alcanzo a ver todo y por eso a lo mejor no están ciertas películas. Pero me gustaría que ustedes me recuerden cuáles son esas que ustedes consideran las mejores de todo el año. Las estaré leyendo en los comentarios y sin más preámbulos, además de recalcarles que es una opinión personal, sí, subjetiva y objetiva, pero más subjetiva sobre todo porque es por gustos, por lo que me ha gustado, me ha movido este 2025, así que vamos allá con el número 10. Número 10, Misión Imposible, Sentencia Final. No podía faltar esta épica conclusión a una de las sagas más históricas y más icónicas de la historia del cine moderno. Tom Cruise es un actor que ya puede hacer lo que quiera, literalmente, él puede hacerlo porque se sabe que se mete de lleno en hacer sus secuencias de acción y tal es el caso en esta cinta donde entregó, aparte de las secundarias, por así decirlo, 2 escenas de acción muy épicas y al haberlas visto en una pantalla así de grande me parece lo mejor que pude haber hecho o de lo mejor que pude haber hecho en el cine porque sinceramente esas 2 escenas son muy tensas, llenas de acción que no deja de pasar algo, son largas, pero nunca se sienten poco emocionantes. Me parecieron 2 escenas que genuinamente le ganaron ese lugar en el top, porque a lo mejor la historia no es la más original claramente del mundo, pero creo que ha sabido construir Tom Cruise esta saga por tantos años y darle al fin una conclusión digna. Me pareció una muy buena carta de amor a su propio cine y a su propia Misión Imposible. Número 9. Mickey 17. Tristemente, esta creo que fue una de las películas más olvidadas de todo el año. También salió por marzo, creo que se justifica un poco el hecho de por qué se olvidó. Pero para mí me pareció una muy buena película, por lo cual para mí no va a estar olvidada. Está en el número 9 dentro de este top de lo mejor del año, porque creo que es una película completa, porque logra entregar comedia en los momentos donde tiene que ser comedia, pero también una sátira social y política acerca del maltrato animal, las fábricas, la explotación y también un poco de, ¿por qué no?, la apropiación de territorios. Todo esto a través de una historia como futurista, pero a la vez bastante curiosa. Me logra atrapar muchísimo en los mundos que el director Bong Joon-ho logra crear. Este es uno de ellos, además de que está sustentado por grandísimas actuaciones como son las de Robert Pattinson, que una vez más siempre demuestra con cada papel que hace que no solo es el chico de las películas de Crepúsculo, que ojo, para mí también lo hizo bien ahí, pero que aquí realmente demuestra una gran actuación al hacer 2 papeles al mismo tiempo. Y uno que siempre hay que aplaudirle es Mark Ruffalo, que también vuelve a demostrar, como en el año pasado, que es un gran actor, que sinceramente él no está encasillado en ningún papel, sino que él lo que le pongan lo hace muy bien. Y creo que esta cinta es un gran reflejo de cómo hacer una cinta entretenida, chistosa cuando debe serlo, pero bastante seria y tensa también en grandes momentos, con personajes que llegan a ser un poco caricaturizados, pero que en su propio entorno logran ser un reflejo de la sociedad real que estamos viviendo hoy en día. Una gran cinta. Número 8. The Smashing Machine. Sí, ya sé que esta es una cinta que ya hemos visto muchas veces, una biopic acerca de un deportista donde nos cuentan un cacho específico de su vida y cómo afrontó ciertas dificultades y tuvo una redención. Pero esa redención me entretuvo. Lo que duró la película, yo estuve muy entretenido todo el tiempo y esto creo que se debe en parte a una edición ágil, a una buena fotografía y a sobre todo una gran actuación por parte de sus 2 protagonistas. Primero, por un lado tenemos a Dwayne Johnson, La Roca, que definitivamente, y tampoco es muy difícil darse cuenta, que dio la mejor actuación de su carrera. Para mí ha sido la mejor sin duda, no sé si le alcance para el Oscar, ojalá sí, para al menos estar nominado, pero de que dio la mejor actuación y lo hizo bastante bien, tiene todo el mérito.
usó sus conocimientos de lucha libre, pero también se instruyó bastante bien con el verdadero Mark Kerr, que es a quien interpreta, para aprender movimientos de la UFC, y la actuación que da, al fin le vemos más emociones, más que solo ser el héroe bonachón que salva a todos. Pero su contraparte, y en gran medida, es Emily Blunt, quien interpreta a su pareja, donde retratan esta relación que es bastante tóxica pero a la vez adictiva, y cómo el vínculo entre ellos dos va construyendo la personalidad de Mark, y también el cómo toma sus decisiones y el cómo se desenvuelve como persona. Me parece un retrato fiel de no glorificar a un personaje, no lo ponen en un pedestal, sino que muestran todas sus caras de humanidad, de cómo sufre en una relación, de cómo le afectan sus inseguridades, de cómo no se siente alguien digno de ser representante de lo que hace, que es su deporte. Me gustó la historia y logras identificarte y logras empatizar mucho también con los personajes, sobre todo con el protagonista, porque es una historia que se siente real. Número 7. Cacería de brujas. Tal vez esta sea la cinta más polémica de mi top, porque apenas me voy enterando que realmente no tuvo muy buena recepción tanto en crítica como en audiencia, pero para mí me pareció una gran cinta, muy entretenida y que aborda un tema social bastante delicado e importante en la actualidad, como lo es la cultura de la cancelación, y lo exhibe como lo que es. Un tema con muchísimas aristas, con muchísimas posibilidades, fallos en su propia lógica o fallos en la concepción que tiene cada uno de este concepto, porque al final de cuentas responde mucho a quién lo creó, que somos los humanos, y cómo nosotros somos los seres más viscerales y que actúan de acuerdo a conveniencia también, a ideologías, a muchas cosas, y cómo esta cultura de la cancelación se ha involucrado en todos los aspectos y en todos los lugares que podrían existir, llegando incluso a una escuela, a una universidad. Me gusta mucho el cómo tratan la historia, no porque trate de ser pretenciosa o dar un discurso sobre qué está bien o qué está mal, sino que simplemente lo muestra como lo que es, como una situación que nos van contando, como distintos sucesos que llevaron al punto de la cinta al inicio. Y me gustó mucho. Creo que además tiene una muy buena edición. Luca Guadagnino, que es su director, siempre sabe cómo editar sus películas para que éstas se sientan en constante movimiento, a pesar de durar una buena cantidad de minutos. Siempre sientes que está pasando algo, siempre estás al borde del asiento porque te están mostrando cosas, no te las están contando, te las están mostrando. Y eso es muy importante en las cintas de hoy en día, en mostrarnos visualmente, no solo con palabras, sino con las acciones, los pequeños gestos. Y esto se recarga mucho en un elenco increíble. 4 grandes actores que encabezan Andrew Garfield, Julia Roberts, Ayo Edebiri. Todos y cada uno de ellos están muy bien en sus papeles y creo que los hacen mucho más creíbles, porque nunca te crees que alguien es totalmente bueno o totalmente malo. Simplemente son personas con distintas personalidades y a mí me mantuvo siempre la expectativa. Número 6. Thunderbolts. Ya también es un hecho que las películas de superhéroes son mi debilidad, ha sido gran parte de por qué me gusta tanto el cine, pero es de reconocer que Thunderbolts fue una de las que sí esperaba mucho también y sí me sorprendió, pero sí me gustó y fue que qué bueno que esta película es buena, aunque tristemente quedó muy olvidada, pero es de las pocas películas de Marvel que se atreve a tocar temas profundos y bastante realistas en un mundo de ciencia ficción y de superhéroes, porque aquí nos hablan bastante de la depresión, de las emociones, de las inseguridades que puede tener incluso los héroes más poderosos del planeta. Creo que fue un gran reto para la gente detrás de Marvel el contar una historia con los personajes carismáticos y los héroes que ya conocíamos incluso, y ahora darles este contexto de estamos luchando con nuestras emociones, estamos luchando con lo que nos atormenta día a día en una vida cotidiana, que aunque soy un héroe puedo tener este tipo de problemas. Me gustó mucho el cómo muchas escenas se pueden sentir como un abrazo grande y otras como un verdadero golpe muy fuerte emocional. Creo que lograron un buen equilibrio entre sí mostrar una película de superhéroes con las secuencias de acción clásicas, con peleas, con batallas, con efectos visuales, pero no es lo que más importa, sino que realmente se enfocan más en darles todo un desarrollo y un contexto a nuestros personajes del por qué son así, y creo que eso fue lo que más me atrapó, además de que tiene muy buena dinámica entre su grupo, que parece que esto de agarrar un grupo de desconocidos y hacerlos el mejor equipo del mundo es lo que funciona hoy en día. Número 5. Atrapado robando. Es de sorprender que el director de cintas tan profundas y con muchísimo subtexto como lo son El Cisne Negro o La Ballena, por mencionar algunas, decidió hacer una película completamente distinta y mucho más lineal en cuanto a lo que cuenta como lo es esta.
pero no por eso ha sido mala. A mí me ha parecido bastante entretenida, muy buena y que realmente sabe lo que cuenta, por lo mismo de que está muy claro lo que nos está contando. Es este tipo de cintas donde las causas y consecuencias siguen escalando conforme pasa. No sabes cómo llegaste de punto A a punto B, pero todo ha pasado porque alguien estuvo en el momento equivocado o se metió con la persona equivocada, y este está interpretado por un genial Austin Butler que también está demostrando en los últimos tiempos que sabe actuar. Me pareció una gran actuación, muy creíble, donde incluso se siente mucho más joven de lo que realmente es, entregándonos así 1 hora y 40 de caos, total y completo caos, que pasan y pasan cosas, pero todo tiene bastante sentido y se va entramando entre las cosas que vemos con las que han pasado al inicio y al final de la cinta de una forma muy orgánica. Tiene decisiones muy crueles, de hecho, pero bastante realistas a lo que está contando, y que a final de cuentas tiene bastante sentido, porque si esta historia la transportaras a un mundo real, tiene mucho más sentido que pasen las cosas que nos muestra el director a supuestas cosas que luego muestran en otro tipo de cintas donde tienen tonos más heroicos. A mí me gustó muchísimo, creo que es una montaña rusa que vale la pena subirse a ella, y pues ahí se las dejo. Número 4, Wake Up Dead Men. Tercera entrega de la que ahora ya es una saga que nació a partir de la película Knives Out de 2019, que me parece bastante buena. Creo que está precisamente casi al nivel de esa primera cinta, que para mí me parece magnífica, de lo mejor en su tiempo. Y esta tercera parte logra retomar muchas de las bases que implementó Rian Johnson en esa primera cinta, y lo hace de muy buena forma, porque logra entregarnos, sí, un misterio obvio, porque la película trata sobre resolver un misterio de asesinato improbable, pero que poco a poco te lo van desenmarañando, y cuando te revelan el giro tras giro tras giro, quedas perplejo con cada uno de ellos y te los crees todos, porque están tan bien ejecutados, tan bien medidos, para que realmente parezcan algo muy creíble, que no tienes más que otra emoción que sentir, que es la de asombro. Pero a su vez, mientras está contando esto del misterio, también se da el tiempo, y buen tiempo, para hablar acerca de temas sociales profundos, y que en este caso me parecieron más interesantes que incluso los de la segunda parte, pues logra hablar sobre la fe, sobre la religión, y cómo a veces este tipo de cuestiones no se tratan más sobre el qué es bueno o qué es malo, sino simplemente el cómo las personas, con la misma avaricia o los mismos sentimientos que tienen las personas, logran transformar algo como la fe en algo que les conviene para sus propios intereses. Entonces creo que tiene buenos discursos que a lo mejor no son muy desarrollados, pero que sí logran entenderse mientras vas viendo un misterio que te entretiene, pero a la vez estás reflexionando sobre tu religión o la fe o cómo se desenvuelven estos personajes, que he de decir también tienen un grandísimo elenco y todos están muy bien interpretados, y pues por algo esta película quedó en este lugar. Número 3, Eternidad. Gente, revivieron los triángulos amorosos como debían ser, pero esta vez con un toque, por así decirlo, divino sobre la muerte y qué harías si un día te mueres y tienes que elegir entre tus dos amores de la vida con quién pasar la eternidad. Creo que es una gran premisa que sí se lleva de buena forma a la pantalla grande y que logras sentir muchísimas emociones a lo largo de toda la duración de la cinta. Me pareció muy buena porque es una cinta que, en la simpleza que tiene y en la idea tan clara de contarla, radica su belleza, en cómo lo cotidiano a veces es mucho más importante que muchos de los detalles que las grandes películas o los libros o cualquier otra producción nos hace creer que es el amor, sino más bien lo cotidiano y lo bello que hay dentro de cómo escoges el día a día una pareja. Me llegó muchísimo al corazón. Además de que es una película muy bien interpretada por 3 grandes actores, cada uno en su papel muy bien ejecutado. Te hace sentir emociones tristes, emociones felices, reír, llorar, todo tipo de emociones durante todo lo que vas viendo, y no se queda siempre con una sola decisión. Sí tiene uno que otro cambio de rumbo durante la película, y eso también te hace creer en que es una cinta que se apega a la realidad de las cosas, que es una persona cambiante con distintas emociones, incluso después de fallecer. Número 2, Superman. Para mí, la mejor película de superhéroes del año, y qué mejor inicio para el nuevo DC Studios o el nuevo universo de DC que uno lleno de esperanza. Han pasado meses desde que la vi en el cine, y esa escena final aún recorre mi mente todos los días, me pone la piel chinita y me parece un mensaje muchísimo más potente que incluso todos los detalles que pudo haber durante la duración de toda la película, que pudieron haber salido mal, hicieron que el mensaje del final me haga olvidar todo lo malo. Sinceramente, ese final lleno de esperanza y de bondad me hace creer que
la humanidad y que los héroes existen dentro de la misma humanidad. Creo que ese es el mensaje más importante de esta cinta, uno lleno de esperanza, de bondad, de darte cuenta que a veces las películas de los superhéroes deberían regresar a las bases, a mostrar al héroe como lo que es, una figura heroica, una figura llena de bondad y de, sobre todo, amabilidad, que a veces es lo que más necesita la humanidad en nuestros tiempos. Me pareció la mejor, o si no que una de las mejores representaciones del personaje. Realmente logra proyectar muy bien lo que es Superman. Hay buenas escenas de acción, buenos efectos dentro de lo que hoy en día la industria de superhéroes ha machacado muy feo. Creo que esta película logra entregarnos personajes entrañables, icónicos, un poco caricaturescos, pero hay que recordar que estamos hablando de héroes de acción, de superhéroes, de cómics. Entonces creo que sabe muy bien abrazar al personaje y lo tiene muy bien merecido este puesto número 2. Y como siempre, antes de llegar al número 1, la que me parece la mejor película que he podido ver en este 2025, aquí van algunas de las menciones honoríficas, en este caso sí con mucho honor, de películas que para mí, que vi, se quedaron muy cerca de entrar dentro de este top, pero por alguna u otra razón no. Así que vamos allá. Iris, wake up. What are you doing? Shut her down already. What is she talking about, Josh? This was not part of... Lo haré por nosotros. Haré lo que sea necesario. Dos ramas. Un árbol. Vamos a protegerlos. La familia es hacer conexión con algo más importante que uno. Lo enfrentaremos como familia. ¡Apenas llegué! Tal vez alguien podría hablar con Lord Dragon. ¡Soy tímido! ¡Yo lo hago! ¡Qué figura tan heroica! Por fin estoy encajando y Dragon quiere hacer volar a todos. I think bad things that we do follow us through life. I don't know. I've seen bad men raised up and good men brought to the knees. Número 1, Frankenstein. Sin duda alguna, creo que para mí no había ningún misterio y una vez que la vi, era definitivo que Frankenstein es la mejor película que pude ver en este 2025. Una obra maestra de Guillermo del Toro para su monstruo favorito y que sobre todo respeta bastante la obra original de Mary Shelley, que para empezar desde ahí ya tenía un muy buen material de origen de dónde partir y logró plasmar bastante bien esta historia de uno de los monstruos y de los personajes más icónicos no solo del cine, sino en general de la cultura. Una historia que no puede fallar sobre la soledad, sobre la vida y su dualidad con la muerte, cómo estas son contrarias pero a la vez son bastante similares. Hablando de cuestiones técnicas, me parece una increíble fotografía, un increíble diseño de producción en cada uno de los departamentos, desde precisamente la construcción de los sets, el vestuario, el maquillaje, el meterte en un mundo que realmente lo crees. No es ni retrofuturista ni muy antiguo, pero a la vez es un mundo único. Esta vibra de Guillermo del Toro de darle mucha audacia y sobre todo mucha llama viva a cada uno de los mundos que crea me parece genuina y me parece increíble cómo lo vuelve a lograr ahora en Frankenstein con algo que no hemos visto en ninguna de sus otras películas, acompañado de un gran elenco que en mayor o menor medida cada uno tiene un papel importante dentro de la trama, cada uno aporta lo necesario, está muy bien actuado, destacando obviamente a sus dos protagonistas que son Oscar Isaac como un malévolo pero visceral pero bastante retorcido doctor Frankenstein, que lo hace bastante bien, y Jacob Elordi, que demuestra una vez más que sí sabe actuar, que hace muy bien lo que le toca hacer. Creo que logra proyectar a una criatura bastante melancólica, pero también es la parte más humana de la cinta, como debería haber sido siempre. Es una criatura que se siente sola, que busca una aceptación, que busca compañía, que sobre todo, ante todas las cosas, solo está aprendiendo a vivir, y la forma en que lo retratan, en cómo tiene una total evolución y va aprendiendo de la vida por el mismo hecho de simplemente vivir. Me parece una película que puede llegarte por muchos lados, desde lo perfecta que prácticamente luce en todos los aspectos técnicos, hasta una historia con la que te puedes identificar con alguna de las partes o simplemente con el significado de lo que está mostrando, que es la vida misma.
Creo que es una gran obra, respetó la obra original también y creo que tiene muy bien merecido este lugar. Para mí siempre fue un 10 de 10 y lo ha hecho bastante bien. Ojalá le den varios premios. Pero bueno, hasta aquí el video de las 10 mejores películas que pude ver en el 2025. Les digo, sé que me faltaron varias, tristemente, y me da tristeza porque no las pude ver, pero para eso están los comentarios. De nuevo, repito, cuéntenme ustedes cuál sería su top, cuál quitan, cuál ponen, hagan su top 5, su top 10, top 20, lo que ustedes quieran, los estaré leyendo con muchísimo gusto. De nuevo, les repito, gracias por todo el apoyo que le han dado al canal, que le han dado a todas nuestras páginas. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, todas estamos subiendo contenido lo más constante que se puede e intentamos que sea del agrado de todos, sobre todo para conocer un poco más de este bello mundo del cine que a todos nos atrapa. No olviden que están en Ciudad Cinema, yo soy Kevin, espero verlos pronto en el cine y nos vemos hasta la próxima.